realmente Macron y Pedro Sánchez hubieran sido nuestros socios y héroes, la verdad que estaríamos salvados en la Argentina, ¿no? Bueno, la verdad pero que estaríamos salvados. Pero fueron Maduro y López Obrador, por ejemplo, los socios, y Xi Jinping, que admira tanto Cristina Kirchner también, ¿no? Un régimen único, sin alternancia, sin división de poderes, sin libertad de prensa, ¿no? Etcétera. Bueno, sí, ¿qué me decías? No, que perdón por el disenso, pero yo creo que ustedes están siendo profundamente injustos con Alberto Fernández, que ha demostrado una coherencia absoluta, nunca ha dejado de hacer lo mismo, en eso es absolutamente coherente. A cada persona que encuentra le dice lo que quiere escuchar, porque no cree en la verdad. Entonces, bueno, respetémosle por lo menos esa coherencia. Nunca ha cambiado en eso. Está muy bien. Tenemos una reserva de gas no convencional muy importante en Vaca Muerta, que estamos desarrollando un proyecto, bueno, bla, 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 ¿no? Puede ser una gran oportunidad para España participar de la construcción de esa planta. Recordemos que nadie quiere venir a invertir a la Argentina. Recordemos que tenemos petróleo para que vengan inversores y lo saquen, que tenemos gas, que tenemos una industria hictícola pobrísima, que tenemos minería, que tenemos una industria turística totalmente paralizada para lo que es el país. Y todo se explica por el hecho de que nadie quiere invertir, o muy pocos quieren invertir, en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay independencia de poderes, donde no hay una democracia consolidada, democracia de verdad, no de mentirita, consolidada. Nadie quiere. ¿Quién va a querer hacer esto? El gran problema somos los argentinos. Es la organización argentina que nos dimos en los últimos 40 años, por lo menos, creo que más, ¿no? Bueno, yo no fui a ver a Putin por la guerra, lo fui a ver porque Argentina necesita inversores, bla, bla, bla. Algunos medios argentinos con posiciones dominantes en el mercado quisieron convertir esto en un alineamiento ideológico que no es. Ahora resulta que al kirchnerismo no se le cae la baba por el poder omnímono que tiene Putin ni Xi Jinping. Lo que pasa es que ahí, perdón, Jorge, ahí el periodista no formuló dos repreguntas fundamentales. Una es, usted le dijo a Putin que nosotros éramos la puerta de entrada de Rusia a América Latina, y la otra es, usted habló en contra del FMI, propiciando que tenemos que estar mucho más cerca de Rusia que de Norteamérica y las democracias liberales. Fueron dos de las frases que dijo Alberto Fernández, que no era una visita para hablar de inversiones, sino una visita geopolítica que nos acercaba a Xi Jinping y a Putin y nos alejaba del occidente liberal. Mauricio Macri se endeudó de un modo absolutamente irresponsable. Ir a decir eso a Europa, ocultando algo que Alberto Fernández sabe, y me consta personalmente que sabe, porque lo habló durante años conmigo, y es que dejó un gobierno deplorable, así lo dijo públicamente varias veces Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dejó una deuda gigantesca escondida, con 7% aproximadamente de déficit fiscal, que la única manera era endeudarse para zafar de eso. Bueno, no decir eso es mentir directamente, ocultar lo que sabe. Después habla de la cuarentena, dice, lo hicimos bastante bien, logramos una inmunidad de las más altas del mundo. Somos geniales nosotros, una inmunidad de las más altas del mundo, ¿no? Evitaron que Pfizer viniera a la Argentina, que 1 millón de vacunas en el momento más crítico de la Argentina llegaran porque eran del imperialismo y porque querían que hicieran su negocio otros amigos. Amigos de adentro y amigos de afuera. Por ejemplo, fueron con Putin a regalarle el negocio de Sputnik, ¿no? Así fue. Bueno, recordemos la famosa carta, la tristemente célebre carta de Cecilia Nicolini al Fondo Ruso de Inversión, es decir, virtualmente a Putin, al gobierno ruso, explicando que nosotros, léase el gobierno argentino, apoyamos el proyecto del presidente Putin, pero se nos hace difícil si no mandan la segunda dosis.
Eso es increíble. Todavía uno lo repite y no lo puede creer. ¿Cómo el gobierno argentino diciendo que apoya el proyecto de un presidente extranjero, que además es ahora un criminal de guerra? Pero dejemos eso de lado. Podría ser Nelson Mandela y de todas maneras sería virtualmente traición a la patria. El gobierno argentino no está para colaborar con el proyecto de ningún otro país, solo de la Argentina. Hicieron creer que las vacunas estaban poco probadas. Nosotros, ¿no? Los medios de comunicación, los periodistas, la oposición, no sé. Aquí es lo que está de Sputnik, ¿no? Y yo quiero recordar lo que le compraron a Putin a ciegas Sputnik. A ciegas. Bueno, digo a ciegas porque ninguna autoridad mundial todavía aprobó Sputnik. Eso es. Hoy no, hace 2 años, Hoy, evidentemente Sputnik funcionó más o menos bien, digo entre nosotros, pero una cosa es que lo digamos nosotros 2 años después, y otra cosa es que vos le compres una vacuna que no estaba autorizada mundialmente. De hecho, para entrar en Europa no te valía, porque no estaba autorizada por los entes que regulan y que más o menos tratan de manera independiente de entender si se cumplen con los prospectos necesarios para aprobar una vacuna. Eso pasó en la Argentina. Y por eso tiene 80% de imagen negativa el presidente de la República, entre otras cosas. Además de que hacía fiestas VIP. Exacto, que tampoco lo menciona. Estaba todo el mundo encerrado, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? Sí, ¿alguien quiere decir algo? No, eran 12 millones de vacunas Pfizer las que podrían haber llegado en los primeros meses de la pandemia, y luego el descontrol total que fue la aplicación de las restricciones a buena parte del pueblo, incluyendo asesinatos de algunos ciudadanos, mientras él hacía literalmente lo que se le antojaba, desde reunirse con sindicalistas sin ninguna clase de distanciamiento ni barbijo hasta organizar las ya famosísimas festicholas de olivos que no aparecen en la nota, que fueron de lo más relevante. La caída política del presidente hasta el subsuelo de cualquier consideración comenzó con el descubrimiento de la festichola de olivos. Es algo que debería aparecer en cualquier reportaje intenso como este. Eso ahí demostró que para él las restricciones habían sido una estrategia de dominio y no una medida de precaución. Recordemos que el kirchnerismo se entusiasmó mucho con el estado de excepción, de hecho por eso tuvimos una cuarentena eterna nosotros que destruyó la economía, dicho sea de paso, ¿no? Creo que Cristina Kirchner tiene una mirada parcial, dice, absolutamente económica, que desatiende todo lo que nos tocó pasar en el medio. Esta frase es importante, independientemente de si es cierta o no, porque implica una crítica directa por primera vez, una respuesta directa por primera vez a su jefa, socia, a la vicepresidenta de la República, concretamente, ¿no? Que esto esconde la verdadera tragedia que hoy yo se la contaba a mi primo, ¿no? Es decir, por supuesto que critica a Macri como siempre y todo, pero la verdad es que Macri ordenó que se votara la gran ley que necesitaba Alberto Fernández en el Congreso, y resulta que Cristina Kirchner la boicoteó esa ley. O sea, está gobernando Alberto Fernández con cierta ayuda de la oposición en momentos claves y con un boicot de su propia fuerza política, que salió a decir claramente que defraudó a su votante. Es de locos este país, es de locos, ¿sí? Es un país disparatado. Estas declaraciones en términos políticos tienen una relevancia porque le salió fuerte, digamos, Alberto contra Cristina. Hay que ver cuánto tiene, creo que tanto comentaba hace un rato, de declaracionismo o de fuegos artificiales o de realidad, pero no es menor. Tomó, según la tesis de Birmacher, partió fugándose, digamos, de esta semana terrible, pero ahí al otro lado del mar, digamos, abrió... Para algunos es un misil, para otros es un misil. A ese misil agregó el presidente de la Nación, es quien manda en la Argentina, diciendo Cristina no manda. El gobierno es nuestro, Alberto Fernández no se lo va a llevar a la mesita de luz. ¿Cómo vive eso?, le pregunta Cue, ¿no? Esa frase. Y responde, es nada más algo que dijo alguien. No, pará. Vamos a aclararle a los lectores del País de Madrid, que por ahí no saben,
que esa frase pertenece al Cuervo Larroque, una de las manos derechas de Cristina Kirchner. Claro. Fue pedido por Cristina Kirchner esa declaración. No. Estamos hablando del secretario general de la Cámpora y un ministro importantísimo de la provincia de Buenos Aires, que le dice al presidente, de su propio presidente, en público, que el gobierno es nuestro y Alberto no se lo va a llevar a la mesita de luz, ¿no? Bueno, no lo aclara eso, es alguien, bueno. Y dice, no creo que en la Argentina nadie esté seriamente pensando en un proceso de desestabilización después de todo lo que hemos vivido. Eso también es una creación intelectual de muchos medios. ¿Serán los medios kirchneristas? Porque los medios no kirchneristas de comunicación, de ninguna manera, lo único que hacen es contar el grado de desestabilización que está produciendo la mayor desestabilizadora que tuvo la democracia argentina en los últimos 20 años, que es la señora Cristina Fernández de Kirchner, que intentó desestabilizar como sea al gobierno no peronista y ahora intenta desestabilizar a su propio gobierno, huyendo del propio desastre que ella hizo, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere... Sí, lo que pasa, Jorge, pensaba mientras te escuchaba, en que hemos llegado a un punto en el que tanto a Alberto Fernández como a Cristina les conviene seguir con esta guerrilla verbal sin romper. Porque si se rompe el gobierno, bueno, pierden. Alberto cae y Cristina no está en condiciones de subir a la presidencia ni de gobernar y tampoco seguramente quiere hacerse cargo de este desaguisado. Ergo, no quieren romper, pero sí les conviene a ambos seguir manteniendo estas chicanas, porque de esta manera Cristina, como vos has señalado repetidamente, se distancia del gobierno, preserva en parte su capital político y simbólico, se constituye una vez más, logra la vieja treta peronista de ser oposición sin dejar el gobierno, y a la vez, y esto se comenta un poco menos, a Alberto Fernández también le conviene en un sentido ser atacado por Cristina, no le conviene de cara al votante kirchnerista, pero también en un sentido le conviene a un presidente tan debilitado aparecer como blanco de los ataques del kirchnerismo, porque tanto la oposición como buena parte del periodismo, en la cual me incluyo por supuesto, terminamos defendiendo a uno de los peores o el peor presidente de la democracia frente a lo que percibimos como una amenaza peor, que es el kirchnerismo. No sé si me explico. A Alberto victimizarse le conviene. A estar con el mal menor, claro, en este momento victimizarse le conviene. Y yo creo que no deberíamos entrar en ese juego. Este gobierno es uno solo y es un desastre. Bueno, es muy inteligente lo que decís, porque me parece que es lo que está empezando a suceder. No creo que en la Argentina nadie esté seriamente pensando en un proceso de desestabilización, eso ya lo dijimos. Después dice... Perdón que quiero intercalar una escena del día de ayer ya con Cristina presidenta. ¿Ustedes vieron a Amado Boudou volviendo al Senado? Siendo ovacionado y besuqueado por funcionarios dirigentes. Amado Boudou, condenado por 50 jueces, ¿no, Miguel? Está condenado a 5 años y 10 meses de prisión, solo por corrupción. Por el tema de quedarse por Chicone. Sí. Ahora, pero a mí me pareció una escena del día de ayer, cuando Cristina, toma por una semana el poder. Ojo, hizo alguna cosa, no solamente... Porque ¿quién le dio vía libre a Boudou para que vaya al Senado? ¿Y quién dio la orden de aplaudirle y besarlo? ¿No? Sí. Ahora es un mensaje. Y en el medio un nuevo... Creo que mañana va a ir Jack el Destripador al Senado. Me parece que está haciendo uno por día, más o menos. Sí. Él dice que cumple órdenes del pueblo y le dice a Cristina, no solo los que me votaron, todos. Escucho, pero veo sus necesidades, las enfrento. No creo que la política sea un acto de prepotencia. Eso todo es a Cristina Kirchner, ¿no? Diciendo, yo no voto, yo no gobierno para los que nos votaron. Y no creo en la prepotencia. La prepotencia es la típica prepotencia de Cristina Kirchner, ¿no? Pero sin embargo, otro mensaje que le manda. Sí, pero ahí tendríamos que acotar también que cuando fue la pandemia, que cuando fue la
las restricciones, cuando fueron las restricciones de la pandemia, él aparecía por la tele insultando a la gente, llamándole idiota, amenazándonos, diciéndonos que acá se habían acabado el tiempo de los vivos, pero de una manera absolutamente autoritaria, intimidante, inquisitorial, mientras se daba la gran vida. No, en la nota parece otra persona el que habla. Siempre parece otra persona. Si hay alguien que ha maltratado... Alberto es el otro. Como la patria. Recordemos... Como la patria, o como Rambo, bueno, yo es otro. Recordemos cuando lo descubrieron que se estaba dando esas grandes festicholas en Olivos mientras estábamos todos encerrados, gente que no podía visitar a sus parientes moribundos, gente que no pudo despedir a sus padres, incluso los que no pudieron despedir a sus hijos. Pero por suerte Dylan no faltaba a un encuentro con su entrenador. Ahora, inmediatamente después de eso, sale el presidente, así llamado, insultando como miserables a quienes los criticaron. Esos miserables, gritando con una voz finita, parecida a la de Vélez, patética, ridícula, pero no por eso menos agresiva, que no se venga a hacer ahora el Yoda. Me acuerdo, perdón, ¿no? Que la frase, se terminó la Argentina de los vivos que pasan por encima de los bobos. Claro, una de había vacunatorio VIP, había festicholas en el poder. Y los bobos se hacían negocio con las vacunas, ¿no? Impresionante realmente. Bueno. Dice, yo la respeto a Cristina, dice, el debate no me preocupa la obstrucción al gobierno. Acá lo que está diciendo claramente es, Cristina Kirchner está obstruyendo el gobierno, cosa que es totalmente cierto, ¿no? Es absolutamente cierto. O sea, a las negligencias del albertismo, de Alberto Fernández y sus muchachos, se suma la obstrucción y el boicot fascista, de Cristina Kirchner. A veces, dice, las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad. Esto me parece que sí es otro, como dice Miguel, otro misil hacia Cristina Kirchner. Hoy Cristina, cuando leyó esto, y lo leyó en El País de Madrid, le agarró una bronca. Preparémonos, en las próximas horas va a haber una respuesta para todo esto. Una bronca que le hagan quedar a ella, que para ella es importante la imagen ahí, qué sé yo, y que sea él su propio socio. No, tremendo. Así que más o menos ahora vamos a seguir un ratito con la Negri y nos va a refrescar algunas cosas que dijo más, porque habló de Milei y todo, pero muy interesante entrevista, con una gran relevancia política, en tanto en cuanto significa una vuelta de tuerca en la pelea donde el presidente decide dar una batalla dialéctica desde Europa, ni más ni menos, contra la vicepresidenta de la Nación. Estamos atrapados en esta increíble interna, en este increíble país. Vamos a una pequeña pausa, Negri. Vamos. Recuerden que a las 9 nos vamos, porque hay fútbol, el Supermitre Deportivo. Boca, Defensa, Justicia. Pero nos queda todavía alguna parte importante. Quédense con nosotros, ya volvemos.